Hola, un gran placer poder estar con ustedes a través de esta grabación. Agradezco en nombre de Copant la cordial invitación que nos extendieron los organizadores de esta tercera convención internacional de caridad. Y en lo personal, lamento no poder estar con ustedes en estos momentos en Varadero. Nos solicitaron que realicemos una presentación relacionada con el impacto de la normalización en el comercio internacional de bienes y servicios en el contexto de la así llamada Revolución 4.0. Por ello, me pareció interesante que veamos, tratándose del comercio internacional, este mapa de acuerdos comerciales regionales. Esta información, proveniente de la Organización Mundial de Comercio, nos muestra una suerte de mapa de calor respecto de los acuerdos comerciales regionales vigentes. Las zonas, en un color más rojo o colorado, denotan los países o regiones que tienen mayor cantidad de acuerdos, llegando a un máximo del orden de los 40 acuerdos. Y los que están en color más claro, los que tienen menos acuerdos. De alguna manera, esto nos pinta un mapa global de cómo está la situación en materia de acuerdos comerciales regionales firmados entre países, bloques comerciales o regiones. Específicamente, en lo que hace al continente americano, la situación que también nos exhibe la Organización Mundial de Comercio es la que vemos aquí. Por un lado, dentro del continente americano, tenemos 41 acuerdos de libre comercio dentro de la región y 66 extrarregión, es decir, acuerdos firmados por países, bloques comerciales o conjunto de países de América con otros países o regiones fuera del continente americano. Por otro lado, hay 32 acuerdos comerciales preferenciales intrarregión y 3 extrarregión, también de esa misma naturaleza. En lo que hace específicamente a uniones aduaneras dentro del continente americano, tenemos la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe CARICOM, el Mercado Común Centroamericano y el Mercado Común del Sur Mercosur. En lo que respecta a acuerdos de marcos, hay uno intrarregión y otro extrarregión. Por encima de todos estos acuerdos, y generalmente en la mayoría de ellos se hace referencia a él, está el acuerdo multilateral que constituye la Organización Mundial de Comercio. Todos estos acuerdos lo que dan es un marco institucional. Sabemos bien que después, en la práctica, hay que ver cómo funcionan los acuerdos. Habiendo experiencias muy distintas y diversas de acuerdos que funcionan muy bien y otros que, si bien están firmados, no han resultado en un intercambio comercial intenso y fluido. Pero lo importante de establecer este contexto es que en casi la totalidad de estos acuerdos aparece un capítulo en común. Este capítulo es el relacionado a obstáculos técnicos al comercio. En él se hace referencia generalmente también al Tratado sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio. Y esencialmente se establece que los reglamentos técnicos que implementan los países o regiones no deben contener cláusulas o requisitos que signifiquen un obstáculo al comercio y que solamente deben ser establecidos de manera de salvaguardar razonablemente la salud, la seguridad y el medio ambiente de un país o región. Una práctica reconocida en este acuerdo de la OMC para realizar reglamentos técnicos es hacer referencia a normas voluntarias. Y desde el punto de vista de los procedimientos para verificar el cumplimiento de esas normas o requisitos que tienen los reglamentos técnicos, es habitual hacer referencia a procedimientos de evaluación de la conformidad. Como decía,
en la mayoría de estos acuerdos comerciales se refiere específicamente al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio. Este acuerdo busca asegurar que las medidas nacionales no constituyen obstáculos técnicos innecesarios al comercio e insta a los miembros de la OMC a participar activamente en trabajos de normalización internacional y a usar, en la medida de lo posible, normas internacionales como base de los reglamentos técnicos o bien normas nacionales o regionales que adopten estas normas internacionales. Y, finalmente, este acuerdo incluye un anexo 3, en el que se establece un código de buenas prácticas de normalización, que gran parte de los organismos de normalización nacionales del mundo ha suscrito. ¿Cuáles son los principios para el desarrollo de una norma que se establecen en este acuerdo, en este anexo del Tratado sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC? Específicamente, que los requisitos o principios en base a los cuales se debe desarrollar una norma son: la apertura a que cualquier parte interesada pueda intervenir en el estudio de la norma, la transparencia, el consenso, la pertinencia de la norma o del estudio, la coherencia y también propender al desarrollo de capacidades, tanto a nivel nacional, regional como internacional. Adicionalmente, la ISO también ha incorporado algunos principios importantes para el desarrollo de normas, como son el involucramiento de las partes interesadas, el desarrollo de las normas mediante un debido proceso y, finalmente, la adopción o implementación nacional de estas normas internacionales. Aquí deseo detallar cuál es el contexto de nuestra región del continente americano en el que se desenvuelve COPANT. COPANT es una organización regional de normalización, o al menos así nació. Tiene una membresía consistente en 31 organismos de normalización nacionales del continente americano y otros 10 miembros adherentes de otras regiones del planeta. Las características de COPANT es una gran diversidad. Tenemos 3 idiomas oficiales, como ustedes saben: el español, el inglés y el portugués, pero también sabemos que en la región se hablan otros idiomas como el francés. Y otra característica distintiva de la membresía de COPANT es que el 94% de sus miembros plenos provienen de países en vías de desarrollo. Por otro lado, otra característica de COPANT es su heterogeneidad tecnológica, dado que en el continente hay diversas tendencias tecnológicas según cada sector de actividad, y también muy distintos grados de desarrollo y especialización productiva de los países y de sus miembros. Frente a este panorama, ¿cuál es la estrategia de COPANT? Que, como les dije, si bien nació como una organización regional de normalización, en realidad una de sus estrategias precisamente en materia de normalización es que, salvo contadas excepciones, COPANT no desarrolle normas regionales. Esto se debe esencialmente a que, dada la gran diversidad tecnológica a lo largo de todo el continente, es muy difícil en muchos sectores de actividad encontrar una norma que abarque todas esas tecnologías y, en función de esto, de que no es conducente desarrollar normas regionales. La estrategia es entonces discutir en la arena internacional, esto es, trabajar una agenda en común para trasladar la discusión al terreno internacional. Para ello tenemos una estrategia de fortalecimiento a través del desarrollo de capacidades en sus miembros para poder mejorar su participación técnica y también su participación en la gobernanza de las organizaciones internacionales. Y tenemos un programa de capacitación y patrocinios. COPANT destina prácticamente la mitad de su presupuesto anual para actividades de sensibilización, capacitación de sus miembros y también patrocinios para asistir a aquellos miembros que no disponen de los recursos suficientes para que puedan
participar de las reuniones de comités técnicos y de reuniones de importancia a nivel internacional. A estos fines se han establecido prioridades que tienen que ver con temas de interés común, como lo son calidad, medio ambiente, turismo u otros. Y puntualmente, debido a que, como vimos, en todos los reglamentos técnicos aparecen procedimientos de evaluación de la conformidad, se ha fijado como una prioridad a la participación en ISO-CASCO, a lo que se suman también los otros comités de desarrollo de política de ISO, como DEPCO para los países en vía de desarrollo y COPOLCO para lo que es política de consumidores. Desde el punto de vista de lo que hemos dado en llamar Revolución 4.0, ya teníamos preconfigurado un escenario en la prepandemia y que aquí vemos dentro de esta especie de nube un tanto amenazante o como de tormenta. El término 4.0 proviene precisamente del término Industria 4.0, designación que se le ha dado en Alemania a este nuevo ítem y que en otras latitudes se lo conoce como fabricación inteligente o fabricación aditiva. Otro de los temas que andaba dando vueltas eran Internet de las Cosas, la transformación digital, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y temas como diversidad e inclusión. Estos eran algunos de los temas que estaban en danza en la prepandemia y desde la perspectiva de la normalización internacional y también a nivel nacional en algunos países, las respuestas que empezaban a aparecer, y esto no es una lista taxativa, sino simplemente es ilustrativa, fueron las normas SMART, a las cuales nos vamos a referir más adelante, la autoría colaborativa para el desarrollo de normas, esto con la intención de agilizar y acelerar los estudios de normas, temas como la ciberseguridad, temas como la economía circular, la gobernanza organizacional y también las cuestiones de equidad o igualdad de género. Pero el mundo fue sorprendido por la pandemia que atravesamos con bastante penuria y los emergentes post-pandemia en materia de normalización, esencialmente los agrupo aquí en dos grandes áreas. Por un lado, se aceleraron los cambios y todos sabemos que de manera forzosa hubo que acelerar la transición desde la presencialidad a la virtualidad. Hubo un aumento obligado de la digitalización. De hecho, muchas organizaciones han tenido un paso forzado a una gestión con 0 papeles. En muchas organizaciones estuvimos meses trabajando desde nuestros hogares sin necesidad de tocar los papeles que dejamos en oficina, con lo cual en muchos casos descubrimos que muchos de esos papeles eran innecesarios, al menos era innecesario conservarlos. Y también esto derivó en una flexibilización laboral, en donde se pasó a tener más del así llamado home office y menos presencia en la oficina. Asimismo, se generaron oportunidades para una mayor participación remota de los países en vía de desarrollo, un mayor involucramiento de partes interesadas nacionales en esos mismos países y una mayor diversidad en materia de regiones y países en vías de desarrollo en los estudios de normas internacionales. Particularmente aparecieron oportunidades con la participación remota que se vio generalizada durante la pandemia, con un número de ventajas que hoy empezamos a enunciar desde abajo hacia arriba en esta presentación con forma de báscula. Como ya dijimos, una mayor presencia de los países en desarrollo en el trabajo de los diversos comités técnicos, lo que permitió también un mayor involucramiento de expertos nacionales que, en el caso de nuestros países, y cuando digo nuestros países me refiero a los países en vías de desarrollo, gran parte de los expertos que participan en los estudios de normas provienen de pequeñas y medianas empresas,
las que a veces no tienen los recursos suficientes como para sostener la participación de sus expertos en reuniones internacionales, con el gasto que significa costear viajes y estadías en lugares remotos en los que se desarrollan dichas reuniones. Esto también implicó un ahorro de recursos de los organismos nacionales de normalización, porque había actividades en donde había que estar necesariamente de manera presencial. Y se pasó a poder hacerlo de manera remota. También descubrimos que existía una importante posibilidad de capacitaciones remotas, sin necesidad de trasladarse a un lugar para realizar estas actividades. Pero estos cambios también nos han planteado y nos siguen planteando desafíos. Desde el punto de vista tecnológico, temas como las aplicaciones para las reuniones virtuales y la conectividad, donde sabemos que las facilidades para conectarse a Internet con un ancho de banda suficiente varían de país a país y de región a región. Otro desafío que apareció fue en las diferencias horarias en las reuniones híbridas, donde a veces una reunión celebrada en una parte del mundo significa para otra parte del mundo que hay que conectarse de manera remota, teniendo que levantarse en la madrugada para poder estar presentes. También fue preciso el desarrollo de nuevas habilidades, sobre todo para la coordinación de estas reuniones remotas y, sobre todo, las híbridas. Además, el desafío de cierta despersonalización que genera el hecho de no estar presentes en el lugar y no tener contacto físico con otros colegas. El último desafío que persiste es cierta resistencia para permitir, ahora que se está volviendo a cierta normalidad, la participación remota a través de reuniones híbridas. Hay que vencer la resistencia de algunos expertos y países desarrollados que no estaban acostumbrados a tener una presencia y una voz de ciertos países en vías de desarrollo, a querer volver a tener reuniones exclusivamente presenciales, de manera tal que esto signifique una suerte de obstáculo a los países que pudieron integrarse a través de la participación remota para que vuelvan a quedar excluidos. En materia de este entorno 4.0 que está afectando a la normalización, creo conveniente citar aquí uno de los tantos proyectos en los que se está trabajando a nivel internacional y que tiene impacto sobre las organizaciones regionales y los organismos nacionales de normalización. Por un lado, el proyecto ISO-OSD sobre desarrollo de normas en línea. Este proyecto, que se viene desarrollando desde el año 2020, consiste en una plataforma online que permite la autoría colaborativa de las normas a través de un esquema estructurado del contenido, organizado conforme a las directivas ISO y IEC. La plataforma también permite que, en la etapa de consulta pública, los comentarios se puedan volcar directamente sobre esta plataforma, de manera tal que quien sea el responsable de emitir el voto a nivel nacional por cada uno de los miembros de ISO 10 consolide esos comentarios y los remita de esta manera. Luego, desde la misma plataforma se puede llegar a la edición y a la publicación final del documento normativo, como ustedes pueden ver aquí en este esquema. Se están corriendo ya varios pilotos este año, tanto en la etapa de comité como en la etapa de consulta. Particularmente, entre los comités o comités de proyectos que están interviniendo en esta modalidad, se encuentra, por ejemplo, el de equidad de género, el PC 337 de la ISO. Y otro proyecto vinculado al anterior, y que yo referí como que era uno de los temas que estaban vinculados a la Revolución 4.0, es el de las normas aplicables, leíbles y transferibles por máquinas, lo que se llama SMART. Este también es un proyecto en que se han alineado la ISO y la IEC
y en él esencialmente se ha hecho una clasificación en 4 niveles distintos de la estructuración de los contenidos de las normas. El nivel 0, que es el papel, que todos bien conocemos. Un nivel 1, que es el formato digital abierto basado en documentos en PDF. Documentos que se pueden leer y que permiten hacer búsquedas en pantalla. Gran parte de los miembros de ISO estamos en estos 2 niveles. El nivel 2 es un documento que ya es leíble por máquinas, que tiene un contenido estructurado, y aquí estamos esencialmente hablando ya de documentos en formato XML. Tanto la ISO, IEC, como varios organismos nacionales de normalización tienen sus colecciones y sus contenidos estructurados de esta manera. La mayoría de los miembros del continente americano aún no hemos avanzado a este nivel 2. El proyecto que está encarando ISO e IEC tiene un objetivo primario de alcanzar el nivel 3, que es un contenido leíble por máquinas, donde ya esté el contenido y los datos asociados de una norma, estructurados con una semántica enriquecida que pueda ser, digamos, leíble por máquinas. Por último, como un nivel superior o 4, está un contenido directamente interpretable por las máquinas. Este proyecto es importante, y digo que está vinculado con el proyecto anterior, porque precisamente a través del sistema de desarrollo en línea de normas, lo que se van a generar ya son contenidos estructurados que se pueden insertar en el nivel 2 y a futuro en el nivel 3. Y frente a este escenario, ¿cuáles son las prioridades de Copant? Por un lado, articular y desarrollar capacidades de sus miembros, coordinando para esto con ISO a través de su política de involucramiento regional. En este momento hay una coordinación dedicada al continente americano en la Secretaría Central de la ISO, y también a través de su plan de acción para los países en vías de desarrollo. Por otra parte, también coordinando con la IEC a través de su Centro Regional para Latinoamérica, y también con lo que se conoce como la IEC Academy. Mediante esta articulación se busca coordinar la voz de los miembros de Copant para que no sean dejados atrás en la implementación de estos proyectos, que a nosotros quizá todavía nos suenan bastante desafiantes y distantes, y que se tengan en cuenta tanto las limitaciones como las necesidades de los miembros del continente americano, pero también promover desde Copant el aprovechamiento de nuevas oportunidades que pueden surgir para los países en vía de desarrollo. Sabemos que en nuestros países, y digo los que estamos en vía de desarrollo, quizá no tenemos aún una industria de punta que pueda sacar un pleno provecho de las normas SMART, para que dichas normas sean interpretables o leíbles al menos por sus máquinas, para desarrollar el trabajo de manera automática. Pero sí aparecen otras posibilidades, por ejemplo, para los desarrolladores de aplicaciones a nivel de cada uno de nuestros países, con el fin de utilizar los contenidos y datos de las normas SMART para el desarrollo de aplicaciones o software dedicados a distintas especialidades. Finalmente, me pareció muy interesante presentarles superficialmente los resultados de una investigación que ha publicado recientemente este año la ISO sobre prospectiva. De alguna manera es un sondeo, una investigación de las tendencias a futuro que han sido agrupadas en 6 grandes áreas. Aquí las pueden ver identificadas a través de distintos colores, y que tienen que ver con sociedad, tecnología, medio ambiente, economía, política y ciencia. Para cada una de estas grandes tendencias aparecen distintos temas que voy a enumerar muy rápidamente sin entrar en detalles, como por ejemplo
en lo que es sociedad aparecen temas como grupos de edad, que tienen que ver con esencialmente los grupos de mayor edad y también con la influencia de las generaciones más jóvenes. Consumo, movimiento de personas, esto entendido como las crecientes migraciones que se producen en el mundo y también los fenómenos de urbanización. El tema de la prosperidad en algunas regiones del planeta, el ascenso, por ejemplo, de las clases medias, a pesar de que se mantienen inequidades y algún estancamiento en los niveles, digamos, de satisfacción o de felicidad de las comunidades. El tema de los riesgos tecnológicos que tienen que ver con la cibervulnerabilidad, la ética de las tecnologías, la privacidad de los datos y la naturaleza cambiante del trabajo. En el campo de la tecnología, evidentemente tenemos las cuestiones como informática, conectividad, los sistemas ciberfísicos, entendiendo por tales todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, Internet de las cosas, robótica y los vehículos autónomos. Y finalmente, la fabricación inteligente. En el campo del medio ambiente tenemos esencialmente cuestiones vinculadas con energía, tanto en lo que hace a las fuentes de energía como en lo que respecta al almacenamiento y distribución, y la degradación del medio ambiente, apuntada esencialmente a los ecosistemas amenazados y a la escasez de recursos naturales. En materia de economía se apunta al comercio, con nuevos modelos de negocios y patrones cambiantes en el comercio, tanto internacional como regional. En lo que hace a política, lo que se llama transición del poder, donde hay una transición a la multipolaridad, una regionalización y la pregunta de si está declinando de alguna manera el multilateralismo. Y finalmente, en lo que hace a la ciencia, está apuntada principalmente a la biotecnología, con lo que son la biología sintética y, por otro lado, la edición de genes o edición genética. Bien, esto es un poco el panorama o de la perspectiva. Y aquí les dejo el link a esta investigación de la ISO, en que esto está presentado realmente de una manera interactiva muy interesante. Bien, esto es todo. Es un panorama de la normalización en su estado actual y en el comercio y en el contexto internacional y cómo afecta al comercio global. Les agradezco mucho nuevamente su atención y quedo a disposición si eventualmente hubiese alguna pregunta para responderla por este correo electrónico. Muchas gracias nuevamente.